El tema de la educación de género es un tema delicado y al menos en Italia es un tema que entra en el debate público, sobre todo cuando las noticias nos recuerdan como el problema de la violencia de género o incluso solo de la discriminación está claramente sin resolver. A nivel global, datos recientes muestran que aproximadamente una de cada tres mujeres en todo el mundo ha experimentado violencia o incluso violencia sexual por parte de su pareja. Este tipo de violencia suele estar infrarrepresentado en las estadísticas oficiales de criminalidad, según las cuales aparentemente los hombres tienen más riesgo de ser víctimas de violencia que las mujeres. Sin embargo, si también se incluyen los delitos sexuales y la violencia doméstica contra las mujeres, se descubre que las mujeres tienen un mayor riesgo de padecer violencia respecto a los hombres. La pandemia de COVID-19 ha agravado este problema, ya que los confinamientos han obligado a muchas mujeres a permanecer aisladas con sus parejas agresivas o abusivas. Centrando nuestra atención en Italia, un estudio de 2021 y datos de centros antiviolencia muestra que en Italia también el confinamiento de COVID-19 ha agravado la violencia doméstica, con un aumento en los incidentes reportados en comparación con el año anterior. Para quienes se dedican a la educación, está claro que se trata de un problema cultural y que la educación desempeña un papel crucial en la prevención de la violencia de género, promoviendo la igualdad de género y aumentando la concienciación desde una edad temprana. Desafortunadamente, los entornos educativos en la primera infancia suelen reforzar la homofobia, el heterosexismo y el sexismo en la sociedad, lo que pone de manifiesto la importancia de implementar estrategias para promover la igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual. También la feminización de la enseñanza ha generado debates sobre sus posibles consecuencias. Hay estudios que exploran las diferencias en los estilos de enseñanza y los efectos en alumnas y alumnos. En Italia, por ejemplo, no parece coincidencia que los profesores hombres, en cualquier caso una minoría, estén presentes sobre todo en las asignaturas científicas y los alumnos obtengan mejores resultados en las científicas mientras las alumnas obtengan mejores resultados en las asignaturas literarias. ¿Cuáles son las posibles soluciones? No solo hay una, por supuesto. La literatura educativa muestra que integrar la igualdad de género en los planes de estudio escolares tiene efectos positivos. Aumenta la conciencia, reduce los estereotipos, mejora las relaciones en el aula y disminuye el comportamiento violento. También la formación del profesorado es un elemento clave porque puede desarrollar en el profesorado mismo habilidades y actitudes que apoyen estas iniciativas, de manera que el profesorado pueda crear entornos de aprendizaje inclusivos y colaborativos. En esta presentación se quiere argumentar que el enfoque Montessori también es un enfoque que puede promover la educación sobre las diversidades, puede promover el respeto entre alumnos y alumnas y en consecuencia puede contribuir en la prevención de la violencia de género. Para argumentar, empezamos recordando que María Montessori en sus años representó un modelo de feminismo activo y entrelazó este compromiso con su contribución a la pedagogía. En 1896 fue vicesecretaria de la Sociedad para la Mujer, una sociedad histórica que quería promover la emancipación femenina y la participación activa de la mujer en la sociedad. En el mismo año participó en el Congreso Internacional de la Mujer en Berlín y aquí denunció las desigualdades salariales y la discriminación de género y argumentó que la educación era esencial para una sociedad igualitaria. Creía que la igualdad entre hombres y mujeres era una condición esencial para el progreso social. Por supuesto, en los años siguientes participó luego en más conferencias y debates sobre la emancipación de la mujer. Siempre en 1896 se graduó en medicina, convirtiéndose en una de las primeras mujeres doctoras en Italia, después de haber desafiado las convenciones que limitaban el acceso de las mujeres a las profesiones científicas y demostró así un gran coraje y una grande determinación. En los años siguientes, Montessori llevó a cabo un discurso innovador que vinculaba la educación con la liberación de la mujer. Su método educativo tenía el objetivo de formar individuos libres, independientes y responsables, sin distinción de género.
Montessori veía la educación como una forma de transformar estructuras sociales opresivas y también de dar a las mujeres herramientas concretas para la autodeterminación. Por tanto, el feminismo de María Montessori no se limitaba a la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres, sino que se buscaba una revolución cultural más amplia, basada en la igualdad, basada en el respeto del ser humano desde la infancia y basada en la liberación de la opresión adulta. Pero, ¿cuáles son las prácticas y los principios de la educación Montessori que contribuyen a esta revolución cultural? Para responder a esta pregunta hay que concentrar la atención sobre todo en tres aspectos de la educación Montessori: las actividades de vida práctica, el desarrollo de la autonomía y el principio de libre elección de la actividad. Cuando se piensa en la igualdad de género y en el enfoque Montessori, quizás lo primero que ocurre a la mente son las actividades de la vida práctica, porque como se sabe, en las escuelas Montessori niñas y niños cuidan el aula, los espacios y los materiales. Niños y niñas barren, limpian, recogen, preparan la comida, preparan y recogen la mesa, friegan los platos, cuidan las plantas, lavan la ropa, planchan. Es evidente cómo estas actividades contribuyen a eliminar algunos estereotipos de género. Desde una perspectiva Montessori, el cuidado de los espacios es funcional para el cuidado de la comunidad. Un entorno limpio y ordenado facilita el trabajo, permite moverse fácilmente entre los materiales y permite interactuar de forma correcta y libre. Por tanto, es evidente que las actividades de la vida práctica son responsabilidad de toda la comunidad educativa, no solo de la parte femenina. Pero, analizando más en profundidad la filosofía educativa de María Montessori, la contribución de este enfoque a la educación de género no se limita a la práctica de planchar por parte de los niños. Detrás de las actividades de la vida práctica, y no solo de esas, hay principios y propósitos pedagógicos mucho más profundos, que son coherentes con una educación para la igualdad, como el respeto al niño y a la niña y el desarrollo de su autonomía. Estos son principios y objetivos comunes a todo el movimiento educativo del activismo, quizás aún más a movimientos educativos vinculados a una idea libertaria de la educación. En estos enfoques educativos, si queremos educar para respetar a los demás, tenemos que apartar a niños y niñas de un sistema escolar que de alguna manera ejerce un poder represivo sobre ellos, que les obliga a ajustarse a modelos predefinidos y que les impide crecer según sus propias inclinaciones, actitudes, potencial, intereses y necesidades. Si queremos educar al respeto, es necesario dar respeto, es necesario considerar las elecciones del niño y de la niña como una manifestación auténtica de su libertad de actuar, como una expresión de su voluntad, y por tanto hay que escuchar y acoger sus elecciones. Este respeto conduce a un fortalecimiento de la habilidad de tomar decisiones y de la habilidad de aprender, independientemente del género, y promueve la autonomía y la independencia construyendo una comunidad que fomente la cooperación y el respeto mutuo. Pero, en concreto, ¿cómo se realiza en las escuelas Montessori la promoción del respeto y de la autonomía? Pues la práctica más importante es probablemente la libre elección por parte de niñas y niños de la actividad que quieren realizar. En un colegio Montessori no hay un horario por el cual, por ejemplo, en las 2 primeras horas todo el mundo hace la misma actividad de inglés, luego 2 horas de matemáticas, etc. En una escuela Montessori la profesora y el profesor tienen que preparar el ambiente y los materiales para que alumnas y alumnos puedan elegir libremente con cuál material trabajar, según sus necesidades. La profesora o el profesor tienen que interceptar estas necesidades y presentar el material la primera vez, para que luego alumnas y alumnos sigan trabajando de forma autónoma. Al elegir, las alumnas y los alumnos se determinan a sí mismos. Por lo tanto, la libertad de elección también significa liberarse del poder que alguien puede ejercer en contra de tus propias necesidades. En un aula Montessori, la libertad es tanto la ausencia de restricciones como la posibilidad de desarrollar sus propias habilidades e inclinaciones.
Bueno, pero ¿de qué manera este enfoque contribuye a reducir la violencia de género? Pues este enfoque ayuda a superar las secuelas de un patriarcado histórico, entendido como una estructura de poder en la que un género limita la libertad de uno u otro, imponiendo roles y expectativas que aplastan la individualidad y reprimen el potencial de crecimiento. La educación Montessori contribuye porque interviene desde la primera infancia con un estilo educativo que garantiza una experiencia de auténtica libertad, de autodeterminación. Es un modelo educativo que permite no vivir experiencias de represión, opresión o limitación debido a un poder impuesto. En conclusión, si queremos evitar que los hombres ejerzan un poder sobre las mujeres, tenemos que evitar que los propios hombres desde pequeños experimenten represión, opresión y autolimitación debido a un poder impuesto, el del adulto. En términos educativos, si queremos educar a las personas para que respeten a los demás, primero tenemos que separarlas de un sistema educativo que ejerce sobre ellas un poder que las aplasta, las reprime, les impide crecer según sus propias inclinaciones, actitudes, potencial, intereses y necesidades. Como hemos visto, la educación Montessori puede ser una oportunidad, precisamente por sus prácticas y principios basada en la promoción del respeto, de la autonomía, de la autodeterminación, a través del ejercicio de la libre elección. Por lo tanto, la pedagogía Montessori, como otras pedagogías libertarias y democráticas, quiere promover el libre desarrollo del ser humano, sea cual sea su género, en armonía con los demás y no sometido a un poder opresivo. La hipótesis es que quienes experimentan este tipo de educación durante la infancia, cuando serán adultos, con menos probabilidad serán llevados a ejercer poder, o peor aún, violencia, contra otra persona. Sin embargo, es legítimo preguntarse hasta qué punto la implementación de la pedagogía Montessori logra alcanzar este objetivo, hasta qué punto promueve la autodeterminación a través de la libre elección. Por ejemplo, sabemos que en los Estados Unidos, el país con más escuelas Montessori del mundo, un estudio preguntó a 378 profesoras Montessori en Carolina del Sur si sus alumnas y sus alumnos elegían por sí mismos las actividades para realizar. Pues el 54% respondió sí y el 37% parcialmente. En Italia, donde los colegios de primaria Montessori son principalmente públicos, se preguntó a 328 profesoras cuánto estaban de acuerdo con la siguiente afirmación: los niños y las niñas eligen qué trabajo o actividad realizar. Pues el 49,5% respondió mucho y el 32,2% respondió bastante. Son porcentajes muy parecidos entre Italia y Estados Unidos, como son parecidos los obstáculos que en ambos países dificultan la implementación del modelo Montessori. En Carolina del Sur, donde también la mayoría de los colegios Montessori son públicos, los principales obstáculos son la escasez de materiales, la falta de una formación adecuada para el profesorado y, sobre todo, la rigidez de las normativas educativas. En primer lugar, las que imponen una accountability mediante pruebas estandarizadas, es decir, una evaluación externa que empuje al profesorado a enseñar para que los alumnos y las alumnas aprueben las pruebas. En Italia, la presión de la accountability es menor, pero el uso de una evaluación educativa que clasifica a los alumnos sigue siendo bastante común en los colegios de primaria Montessori. Como en Estados Unidos, también en Italia existe un problema de formación adecuada del profesorado, así como de contratación, y existen rigideces en las leyes, rigideces administrativas o simplemente costumbres relacionadas con la seguridad, con la organización del tiempo de trabajo, con la presencia de pocos grupos con niños y niñas de diferentes edades, y todos estos obstáculos dificultan la plena realización de los principios Montessori. Estos obstáculos se tienen que superar. Es decir, que estos aspectos de la organización escolar se tienen que reformar si queremos dar a la escuela, Montessori o no, la posibilidad de implementar una educación verdaderamente democrática, que no ejerza un poder opresor sobre los jóvenes, y así evitar que una vez que crezcan y se conviertan en adultos, ejerzan un poder opresor sobre otros seres humanos, de cualquier género sean.